pasando a otro tema, y estamos a pocos días precisamente de celebrar una fiesta, un acontecimiento muy importante para los sucrenses y chuquisaqueños. Nos referimos concretamente a lo que es la fundación de la Villa de la Plata, ¿no? Nos gustaría que usted nos mencione precisamente todo lo que significa los prolegómenos y el desarrollo precisamente de toda esta fundación. Entonces, primero del festejo tenemos que hablar. Según se ha visto por documentos que ha habido, por testimonios, por periódicos antiguos, el día 29 de septiembre se celebraba la fundación de la ciudad. Primero Villa de la Plata, pero Villa de la Plata hay que decir solo hasta 1555. Facilito de acordar. Sí, 1 con 3 5. A partir de ahí ya no es Villa de la Plata, sino es Ciudad de la Plata, que no es lo mismo. Entonces, algunos, por hacérselos muy, no sé, pues eruditos, dicen, en 1700 y tantos, la Villa de la Plata. No. En 1700 y tantos era Ciudad de la Plata. Eso solamente fue en sus primeros años Villa, de ahí sube a Ciudad. Ya. Entonces, se celebraba el 29 de septiembre, pero no había la partida o el acta de fundación, como hay de otras ciudades de América, que tienen el acta de fundación, dicen, ¿no? En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así empiezan, casi toditas, hacen como una declaración de fe, un credo, en el que establecen una villa, digamos, a veces ciudad o a veces villa, para poder vivir las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Más o menos hay un esquemita en las actas de fundación de las ciudades. Eso de aquí, de la ciudad de La Plata y de la Villa de La Plata, no existe. Sabemos que la documentación que tenía el cabildo, que sería el municipio, se quemó una vez que los soldados de Belzu, después de haber combatido con los soldados de Velasco en una guerra civil que hubo, en la batalla de Yamparaes, entraron a la ciudad y ocuparon los edificios y se alojaron en lo que ahora es la Casa de la Libertad. Ahí estaba el archivo del municipio, y para calentarse, 1849, y para calentarse, porque había llovido, hacía frío, quemaron el archivo. Y dice que con caballos y todos entraron ahí, y entonces los caballos pisotearon los documentos, se llenó de barro, fue todo un caos aquella vez, y ahí se perdió el archivo de la ciudad y el archivo de la universidad. Ahí perdimos los documentos. Tal vez ahí estuvo el acta de la fundación, tal vez, pero la cosa es que no existe. No existe. Entonces, por tradición, se ha celebrado el 29 de septiembre. Encontraron otros documentos en que se reparten los solares, que quiere decir que se establece con cordel la plaza, y de ahí con cordel se jalan las calles y los manzanos, y en cada manzano se reparten los solares a los fundadores de la ciudad. Hay un documento sobre eso, pero ese documento es de 1540. Y eso, el que sacó ese documento fue don Jaime Mendoza. Y don Jaime Mendoza dijo, no, La Plata no se fundó en 1538, sino se fundó en 1540, y en abril, porque ese documento de reparto de solares es de abril. Entonces eso tiene que haber sido después de la fundación. No. Y cuando en 1938, después de la Guerra del Chaco, se iba a celebrar los 400 años de la fundación de La Plata, sacaron ese documento, se armó polémica,
y que sí, que no, que La Plata se fundó en 1538, no, se fundó en 1540, no, apareció otro más que dijo, no, 39, al final una discusión inútil y no hubo festejos de los 400 años de la ciudad por esta polémica de la documentación. En algunos momentos se ha indicado de que la fiesta de San Miguel, que era era el patrono de muchos lugares de la ciudad de Sucre y de otras provincias, sí, era lo que le daba la relevancia también, ¿no?, a este acontecimiento. Entonces, ¿no? Claro, entonces, los documentos de las celebraciones de la fundación de la ciudad, que son de 1700, 1800 y todo, dicen, y se sacó el estandarte y se hizo un desfile, un paseo, dicen, para conmemorar la fundación de la ciudad, el día 29 de septiembre, día de San Miguel. Claro, la tradición hacía que se celebre siempre ese día, pero entonces no constaba. No hay documento, pero la villa se fundó con este nombre, Villa de San Miguel de la Plata de los Caballeros. Así se fundó, en el lugar de Choquechaca, que castellanizado se fue volviendo poco a poco Chuquisaca, aunque también eso discuten otros y dicen, siempre fue Chuquisaca, ya, es más lío. Bueno, pero ya no importa, nace con los dos nombres indistintamente, porque la documentación a partir de ahí se usa los dos, Chuquisaca o La Plata. Y a veces en un mismo documento, a veces empiezan con La Plata, después van explicando y se pasan a Chuquisaca. Los dos nombres siempre se ha usado, Chuquisaca, La Plata, Chuquisaca, La Plata. Bueno, entonces, ahora viene lo de San Miguel. ¿Qué se celebra el día de San Miguel? Bueno, pues el día de la fundación, de que algún día se fundó. Y como muchas personas celebran su onomástico, que es el día de su santo patrono, ya, por ejemplo, digamos yo he nacido en una fecha, pero mi patrono es San Bernardo. San Bernardo, la fiesta de San Bernardo, abad de Claraval, el santo, es el 20 de agosto, no es mi cumpleaños. Pero como era antes, nuestros mayores, nuestros abuelitos, bisabuelitos, celebraban su santo, acuérdense. Claro, por un lado el santo y por otro lado el cumpleaños. Y a veces hacían coincidir santo y cumpleaños el mismo día. Sí. Y eso, ¿no? Esa costumbre siempre la mantienen hasta el día de hoy los españoles, ¿no? Algunos, porque otros también ya les ha entrado lo del cumpleaños. Y algunos su cumpleaños no lo celebraban, pero su santo sí. Le daban más importancia. Pero eso, a nosotros nos pasaba lo mismo 2 generaciones atrás. La generación de mi abuelito y esos, su santo celebraban, no celebraban cumpleaños. Acuérdese usted. Sí. A ver, pregunte a su santo celebraban. Entonces, ¿cuándo es su santo? Tal día, ese día se celebraba, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa con nuestra ciudad? Que celebra el día de su onomástico, porque la villa se llama San Miguel de la Plata, de los Caballeros. Entonces, 29 de septiembre es el día del onomástico de la ciudad. ¿Que se fundó ese día? Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos, pero que lo celebramos de ese día, sí. El año, la polémica hizo que se piense que tenía que ser el 1540, otros 1538, otros 1539. Ya, por último, lo que sí consta, que los primeros españoles que llegaron en 1538. Fija, lija. Y además llamados por el cacique de los Yamparas, que se hizo bautizar con el nombre de Don Francisco de Aymoro. Ese es el que los trajo los españoles y les entregó las 7 patas para que ahí se construya la ciudad. Y el cacique ese se hizo pacto, aquí no hubo conquista. Entonces cuando ponen a veces los cuadros, algunos dibujan, ¿no?, entre peleando
los indios contra los españoles, eso aquí no pasó. Aquí no pasó. Entonces, más bien al revés, hicieron pacto y alianza. Y consta que el cacique Aymoro aprovechó que llegaron los españoles para hacer que al mando del capitán Diego de Rojas, una compañía de arcabuceros vaya a pelear a la frontera de Tomina, dice, contra una incursión de los chiriguanos. Los chiriguanos estaban incursionando en esta parte de los Andes sobre comunidades que serían yamparas, ¿no? Y para que los atajen, claro, eso antes, por eso se hizo el pacto con los incas, para que los incas desde el Cusco, como tenían ejército, todo, pongan pucaras en la parte de Asurdu y todo eso que se llama la frontera para atajar el avance de los chiriguanos, que eran tribus belicosas. En cambio, nuestra gente eran gente agricultores, gente sabían, tenían arcos, dice, eran buenos para el arco. Pero con Diego de Rojas, 1538, eso ya se sabe, que ya estaban aquí. Y fueron a pelear por los yamparas contra los chiriguanos. Entonces, consta que ya estaban aquí. Ahora, ¿Pedro Ansúrez estaba aquí? No, no estaba aquí. Eso, entonces hay una duda. Si él no fue, si la ciudad se fundó en 1538 o 1539, Pedro Ansúrez no estaba. El 40 sí estaba. Ah, entonces, ¿quién fue el fundador? Si hubo la fundación, tal vez el fundador hubiera sido Gonzalo Pizarro. Tal vez. Por eso, en algunos documentos hablábamos de que Gonzalo Pizarro fundó la Villa de la Plata. Y el grupo de los españoles que llegaron eran pizarristas, porque habían dos partidos fuertes entre los conquistadores almagristas y pizarristas. Nuestra gente de Chuquisaca, digo nuestra gente porque ellos se quedaron aquí, se mestizaron, se casaron y son nuestros antepasados, son nuestros abuelos, no se volvieron a España, murieron, además murieron peleando en las guerras civiles. Así es. Padre, un otro aspecto. ¿Cuál es el rol protagónico de la Iglesia dentro de lo que ha sido la fundación de la ciudad? Primero, ciudad de La Plata? Entonces, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es la Asamblea de los Cristianos. La Asamblea de los Cristianos. Entonces, unos que son cristianos se reúnen a rezar, digamos, esa es la Iglesia, eso es una iglesia. Entonces, ¿cuándo comienza la iglesia? En el momento en que llegan los primeros cristianos aquí, que hubieran sido los conquistadores españoles, que llegaron con sus capellanes, eso también consta. Y entre los capellanes que llegaron hay, ahorita como no estamos en esto, pero podía buscar en mis apuntes, están los nombres de los que fueron sus capellanes. Y hay unos franciscanos y unos mercedarios del Orden de la Merced, que hoy día es fiesta de la Virgen de la Merced, ¿no? Ellos llegaron, y entonces llegan y con su gente celebrarían la misa. Ahí comienza la iglesia. Celebran la misa y hasta ahí ya comenzó la iglesia con la fundación de la ciudad, porque para la fundación de la ciudad hay todo un ritual, hay bendición, ritual, misa. Y sabemos también que el cacique de los Yamparas se volvió cristiano y se hizo bautizar con el nombre de Francisco. Entonces, el momento en que él se bautiza, y seguramente se bautiza su familia, ya empezó la iglesia. Ya está. Desde ahí, o sea, que con la fundación de la ciudad, de la Villa de La Plata, comienza la iglesia en lo que es Bolivia. Y de ahí ya va a tener su desarrollo, su continuidad, hasta el día de hoy. Por eso se dice que la iglesia es madre y maestra, porque ha sido la que ha propiciado, es madre de muchos pueblos y maestra de muchos pueblos. Bien, padre, un otro aspecto que también ha creado cierto grado de polémica o que se enlaza con el asunto de la fundación es el referido al tipo de bandera que se utiliza en Chuquisaca. Esto surge
precisamente en el momento de la fundación? Claro, ¿cuándo surge esto? Surge cuando... hay que remontarse un poquito para atrás, hay que jalar un poquito para allá atrás. Cuando hay abusos de los conquistadores, surge la voz crítica dentro de los mismos españoles. Esto no puede ser así no se hace. Y el abanderado de la lucha a favor de los derechos de los indios, el abanderado, porque no es el único, y son hartos, digamos, del partido indigenista se llamaba, era Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, leyes protectoras de los derechos de los indios contra los abusos de los españoles ya las dieron la reina Isabel la Católica y dio muchas leyes, pero la lucha continuaba a favor de los derechos y Bartolomé de las Casas fue a España, habló aquí en la corte, en unos con otros, y con el mismo emperador Carlos V. Y el emperador Carlos V, el 20 de noviembre de 1542, me acuerdo bien la fecha, sacó en Barcelona las leyes nuevas, un montón de leyes protectoras. Y si uno lee, ahí están los derechos humanos. Aunque los derechos humanos surgen con los derechos de los hombres con la Revolución Francesa, pero el tema, el motivo ya está dado por los reyes católicos, o por la Isabel la Católica y por su nieto Carlos V. Carlos V saca las leyes nuevas. Entonces había que implementar esas leyes nuevas. Y esas leyes nuevas iban en contra de los abusos del núcleo duro de los conquistadores. Y cuando se quiso aplicar aquí en lo que era el Perú, se rebeló contra esas leyes Gonzalo Pizarro, que era nuestro fundador, digamos. Y se rebeló en el Cusco y se alzó contra esas leyes y dijo que había que representar y se autonombró gobernador de todo el Perú. Se entiende, Bolivia más, ¿no? El Alto Perú. Y fue y ocupó Lima y un alzamiento terrible contra el emperador, protestando contra el emperador y sus leyes. Y aquí los vecinos de La Plata, aunque eran del partido de los pizarristas, deliberaron y dijeron, ¿de qué lado estamos? ¿De la justicia del rey y de estas leyes nuevas o del lado de nuestros compañeros? Deliberaron y dijeron, no, primero la justicia. Entonces armaron una milicia para ir en contra de Gonzalo Pizarro. Y al armar esa milicia, los que eran leales al rey, porque iban a defender las leyes del rey, la justicia, entonces levantaron la bandera que levantaban los leales al rey. Ahí en Europa, Carlos V tenía guerra contra los alemanes, guerra contra Francia, contra los protestantes, contra unos, y la bandera que llevaban los soldados, las fuerzas leales a Carlos V, era la bandera blanca, eso se llama campo de plata, con una cruz aspada, una X, en gules, color rojo. Y esa bandera, ¿qué era? Era la bandera del ducado de su abuela. La abuela de Carlos V era una duquesa que se llamaba María de Borgoña, y en Borgoña usaban esa bandera. Y entonces todos los leales a Carlos V levantaban esa bandera, iban a pelear. Entonces con eso se identificaban sus fuerzas. Entonces la milicia que organizaron los vecinos platenses, la ciudad era una ciudad joven, no era ciudad todavía, era la villa de La Plata. Se organizó con su milicia y con el apoyo de los yamparas, además eso consta, y se levantaron para ir en contra de Gonzalo Pizarro. Y salieron con esa bandera, flameándola, tremolándola, dice que sacudirla. Y del otro lado, del norte, del Cusco, llegó
el Francisco de Carvajal, que era un militar compinche de Gonzalo Pizarro y era un loco, un hombre violento, el Francisco de Carvajal, que había estado en las guerras de Italia, todo, cruel. Y con ese hubo el encuentro, el choque. Y ellos tenían arcabuces y nuestra gente armas blancas. Entonces nos ganaron en la batalla de Guarina. Entonces nuestro capitán era Diego de Centeno. El capitán Diego de Centeno era el que dirigía la milicia de los platenses. Nos ganaron. Entonces Diego Centeno había estado escondido un año en una cueva. Y después vinieron los del Carvajal y dejaron a la villa como Troya, deshecha. Y de ahí regresaron. Pero después esa guerra terminó con el saldo de que perdió Gonzalo Pizarro y se le cortó su cabeza. Ya. Mientras tanto, aquí en la Villa de la Plata también se cortó la cabeza a 10 tiranos. O sea, 10 personajes abusivos que se habían rebelado contra el rey. Y aquí en La Plata se defendió al rey. Bueno, esa fue la guerra, una de las guerras. Son 4 guerras en las que participaron los platenses en defensa de la justicia y de las leyes del rey a favor de los indios. Y por eso es esa bandera, nuestra bandera. Desde entonces la estamos sacudiendo. Bien. ¿Y la segunda guerra cómo se...? La primera guerra, hay una anteriorcita, pero no le he dicho, que es entre almagristas y pizarristas, y como quieran pizarristas, eso antecitos, hay una guerra anterior. Los almagristas habían venido aquí hasta La Plata y hicieron Troya también, de La Plata, ya una. Pero esta sería propiamente la segunda guerra, la de contra Gonzalo Pizarro. Mientras hubo esa guerra, se encontró las minas de Potosí. Gonzalo Pizarro ya era dueño de minas en Porco. Y cuando los platenses ocuparon Porco, le cortaron el suministro de monedas, de plata a Gonzalo Pizarro. Por eso Gonzalo Pizarro desde el Cusco tenía tanta rabia contra los platenses. Entonces, 1545, en plena guerra, se descubre el Cerro de Potosí. Y el Cerro de Potosí, claro, la plata de Potosí empezó a nutrir esta guerra, pero del bando del rey. Ya, uno. Después se sublevó otro, González Girón, en el Cusco, y contra ese también se organizó otra milicia. Y después hubo otra más de Egas de Guzmán y otros más, y aquí, en nuestra región. Y que esa también la gente de La Plata derrocó a los alzados. Ahí querían ser, Egas de Guzmán quería ser el rey. Nada, pues, son 4 guerras. Y así comienza nuestra villa con el signo de la violencia. Pero por ser leal, el rey declaró a la Villa de La Plata Ciudad de La Plata en 1555. Y como era un punto estratégico, y era la avanzada más lejana que había, en 1552 se erigió el obispado para la evangelización. Y entonces ya se habló de que había que hacer una audiencia. Esa audiencia recién se pudo concretar en 1559 y hacerse efectiva en 1560. ¿Por qué? Porque esta ciudad era estratégicamente oportuna. Sí, por el aspecto administrativo. Claro, porque era una avanzada y ahí había que hacer. Padre, hay un aspecto que en estos últimos 30 años, si podemos llamar, se ha ido ya enfriando esta importancia que tiene la fecha de fundación. En muchos casos queda casi desapercibido esta fecha.
¿Usted cómo cree que se pueda reactivar o se pueda reencauzar la importancia de esto que tenemos los Es sucres? importante, tenemos que festejar, como festejar nuestro cumpleaños, festejar nuestro santo. ¿Por qué? Porque eso nos da autoestima, ¿no? Sabemos lo que somos y sabemos lo que valemos. Entonces, claro, nuestra ciudad es una ciudad importante, y aunque chiquita, porque no era muy grande, ha sido muy valiente y siempre defensora de la justicia. Y nosotros no debemos renegar de nuestro pasado, porque el pasado somos nosotros. Y hemos nacido como una ciudad mestiza desde el principio. Un dato interesante que encontré ahí, que en lo de la historia de Monseñor Julio García Quintanilla, dice que en 1555 se fundó la Casa de Recogidas de Santa Isabel de Hungría. Recogida se llamaba, era un asilo. ¿Para qué? Para cobijar a las hijas mesticitas que habían quedado huérfanas porque sus padres murieron en las guerras civiles. Entonces esas son pues nuestras abuelitas, Claro. hijas de español y de India, quedaron huérfanitas, se las acogió en esa casa. Es la primer orfanato, o sea, una casa de caridad a las chicas huérfanas. Esas son nuestras abuelitas, así es nuestra vida, ¿no? Así es, padre, y lógicamente, con esto que acaba de decirnos, lógicamente, nuestra riqueza patrimonial, histórica, es muy importante y siempre lo será. Bueno, padre, muy gentil, muy agradecido por toda esta explicación y ha sido un gusto dialogar con usted. Para mí también ha sido un gusto, porque me encanta hablar de estos temas que tienen que ver con nuestra historia, tal cual como es. Bueno, muy amable, padre, muy gentil, gracias. Listo.